Y si te dijera que tu reacción más natural ante un conflicto es exactamente lo que garantiza tu derrota, presta mucha atención, porque estás a punto de desaprender todo lo que sabes sobre poder. Imagina esta escena. Alguien lanza contra ti una acusación injusta. Todos esperan tu reacción, tu defensa, tu réplica inmediata. Es casi un instinto abrir la boca y explicar, aclarar, limpiar tu nombre. Pero lo que no comprendemos es que en ese momento, en el simple acto de justificarnos, ya hemos cedido poder, porque defenderse es aceptar el marco del atacante. Es reconocer que su palabra tiene suficiente peso como para obligarte a responder. Es como si dijeras: tú tienes el derecho de juzgarme. Yo debo probar mi inocencia. En silencio, cedes el trono psicológico y te sientas en el banquillo. Maquiavelo lo entendía bien. La reputación no se protege con explicaciones, sino con aura. Y el aura se construye desde el misterio, no desde la ansiedad de limpiar cada mancha. Cuando alguien se defiende demasiado rápido, demasiado fuerte, proyecta una verdad incómoda que tal vez la acusación le rozó en un punto sensible. El silencio, en cambio, desconcierta. Es un vacío que el otro no puede controlar. Si callas, si sostienes la mirada sin ofrecer resistencia, conviertes la acusación en un eco que rebota contra el que la pronunció. Él esperaba batalla, esperaba palabras, pero lo único que recibe es un abismo. Y frente al abismo, incluso los más seguros tropiezan. Aquí nace el arte de no defenderse. No se trata de debilidad, sino de una fuerza más sofisticada, la de mantener tu centro intacto, sin permitir que otros lo definan. Porque cada defensa reactiva es una confirmación implícita de que la opinión ajena te gobierna. Observa la política, observa las redes sociales. Aquel que se apresura a justificar cada palabra pierde credibilidad. En cambio, quienes eligen cuidadosamente cuándo hablar y cuándo callar, construyen una autoridad distinta, casi magnética. La gente los percibe como figuras sólidas, imposibles de desestabilizar. La clave está en entender que no todos los ataques merecen respuesta. La mayoría son trampas, anzuelos emocionales para arrastrarte a un terreno en el que no puedes ganar. Cuando rechazas morder el anzuelo, transformas el juego. Te niegas a bailar la danza del otro. Y en esa negativa, te vuelves impredecible. Pregúntate, ¿qué es más poderoso? ¿Desmentir un rumor o dejarlo morir de inanición hasta que el silencio mismo lo devore? A veces, el mayor golpe no es responder, sino observar cómo la acusación se desploma bajo su propio peso. Claro, este archi exige autocontrol. El ego quiere hablar, quiere gritar su verdad, quiere demostrar que es inocente. Pero la estrategia no se juega en el terreno del ego, sino en el de la mente fría. Quien domina su impulso de responder se convierte en un arquitecto de percepciones. No defenderse no significa nunca hablar, significa hablar solo cuando la palabra sea un arma, no una reacción. Es elegir la batalla en vez de ser arrastrado a ella. Y cuando finalmente decides hablar, tu voz ya no suena a súplica, suena a decreto. En este primer paso, lo esencial es comprender que la defensa automática es una trampa. La verdadera fortaleza comienza en la contención, en ese instante en el que eliges no caer en la urgencia de justificarte. El silencio no es vacío. Es un arma afilada que corta más hondo que cualquier argumento. Explicar es, en apariencia, un acto de claridad, pero en el fondo es una confesión. Al confesar que te importa lo que el otro piense, confesar que su mirada tiene poder sobre ti. Cada explicación nace del miedo a perder credibilidad. Y ese miedo, una vez revelado, se convierte en tu mayor debilidad. Maquiavelo advertía que el príncipe no debe mostrarse como un hombre común, vulnerable a la opinión cambiante de la multitud. Porque quien se expone demasiado, quien abre cada rincón de su lógica para que otros lo examinen, se desnuda. Y un cuerpo desnudo, en política o en la vida, no inspira respeto, no inspira control. Observa cómo funciona en las relaciones más íntimas. Cuando alguien exige
Explícame por qué hiciste esto. Lo que en realidad busca no es claridad, sino dominio. No quiere tu verdad, quiere tu sumisión. Y cuando respondes con largas justificaciones, le entregas exactamente eso, el control de tu narrativa. Has pasado de actor a acusado, de creador a rehén. La paradoja es cruel, cuanto más explicas, menos creíble pareces. Porque la explicación excesiva lleva consigo un aroma de inseguridad. El que realmente está seguro de su camino no necesita desplegar un mapa ante los demás. Camina, y el paso mismo justifica el trayecto. La explicación entonces se convierte en una fuga emocional. No hablas para convencer, hablas para calmar tu ansiedad interna. Y el mundo lo percibe. Cada palabra añadida se vuelve un hilo del que el otro puede tirar, enredándote más y más en tu propia madeja. Piensa en un interrogatorio. El sospechoso inocente, cuando entra en pánico, empieza a hablar sin cesar, tratando de cubrir cada detalle, cada posible duda. Pero en ese exceso, comete errores, contradicciones, vacíos. El silencio, en cambio, no puede ser usado en su contra con la misma facilidad. El poder del silencio radica en que no se deja atrapar. La explicación, en cambio, es una trampa que construyes con tus propias manos. Al dar razones, abres puertas que no siempre sabes cerrar. Y lo peor, la necesidad de explicar, revela que tu centro de gravedad no está en ti, sino en los ojos del otro. Lo que pocos entienden es que la confianza no se transmite con palabras, sino con presencia. Una mirada firme puede anular un ataque mejor que 1000 argumentos, porque las palabras son debatibles, pero la energía de la calma no admite discusión. Aquí se revela la debilidad emocional de explicar. Quien explica se pone en posición defensiva, mientras que quien calla proyecta dominio. Es un juego psicológico, y la multitud siempre apuesta por quien parece más fuerte, no por quien intenta más duro. En el mundo digital, este fenómeno se multiplica. Cada explicación que das en un comentario, cada esfuerzo por aclarar un malentendido, alimenta el mismo algoritmo que premia la polémica. Tus palabras no limpian tu nombre, lo arrastran una y otra vez al barro de la discusión interminable. Y cuanto más luchas, más hundido pareces. La lección es clara: explicar demasiado es un acto de debilidad emocional, un grito silencioso de inseguridad. El verdadero poder no necesita convencer a todos, ni responder a cada acusación. El verdadero poder se sostiene en la roca de la certeza interna. Cuando eliges no explicar, lanzas un mensaje más fuerte que cualquier palabra. Yo sé quién soy, aunque tú no lo entiendas. Y esa certeza, inaccesible para los demás, es lo que los desarma. El silencio no es ausencia de respuesta, es una respuesta en sí misma, y una de las más poderosas en un mundo que nos entrena para reaccionar de inmediato. Callar se convierte en un acto de subversión. Es como si, en medio del ruido ensordecedor, tú fueras el único que escucha una melodía secreta. Maquiavelo comprendía que la fuerza de un líder no radica en su capacidad de hablar sin descanso, sino en saber cuándo no decir nada. El silencio genera un vacío, y ese vacío obliga a los demás a llenarlo con sus propias proyecciones. Ahí radica su poder. No eres tú quien se expone, son ellos. Observa cómo sucede en lo cotidiano. En una discusión acalorada, el que calla no parece débil, parece calculador. La mente de los otros empieza a girar. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué no responde? ¿Qué sabe que nosotros no sabemos? Esa incertidumbre los corroe más que cualquier argumento. El silencio no explica, pero amplifica el misterio. En la esfera social, el silencio se convierte en un espejo. Cada persona que te ataca acaba reflejándose a sí misma. El agresivo se muestra aún más agresivo frente a tu calma. El inseguro revela su fragilidad frente a tu quietud. Y tú, al no moverte, al no justificarte, te conviertes en un enigma. El enigma siempre atrae más respeto que la transparencia. La sociedad teme lo que no puede descifrar. Cuando respondes demasiado rápido, cuando intentas justificar cada acción, te vuelves predecible, legible, domesticado. Pero cuando tu silencio marca la pauta, los demás sienten que juegas en otra dimensión. No eres una presa que corre desesperada,
Eres el cazador que espera, inmóvil, hasta que la presa cometa un error. El silencio también tiene un componente teatral. Cada pausa, cada mirada sostenida, cada gesto contenido, se vuelve parte del guión. Los grandes estrategas saben que una frase breve después de un largo silencio impacta más que 1000 discursos. Es como un golpe seco en medio de un campo vacío, tan imposible de ignorar. Sin embargo, el silencio no es pasividad, no es desinterés, ni resignación, es estrategia. Es una elección consciente de no regalar tus energías a cada provocación, porque cada palabra que pronuncias es un fragmento de tu poder. Y quien aprende a guardar silencio, administra ese poder con precisión quirúrgica. Piensa en la dinámica de las redes sociales. El que responde a cada crítica se agota y se diluye. El que calla se eleva. Su ausencia se convierte en presencia. El público empieza a preguntarse, ¿por qué no responde? Y esa pregunta mantiene tu nombre vivo mucho más tiempo que una defensa desesperada. Aquí se revela la debilidad emocional de explicar a quien explica. Se pone en posición defensiva, mientras que quien calla proyecta dominio. Es un juego psicológico, y la multitud siempre apuesta por quien parece más fuerte, no por quien intenta más duro. Maquiavelo habría sonreído ante esta paradoja. Quien calla parece controlar más que quien grita, porque el grito revela la herida, mientras que el silencio solo revela disciplina. El silencio es un lenguaje secreto que dice a nada de lo que digas puede moverme. El silencio como arma social no es fácil de sostener, requiere fuerza interior, resistencia al impulso de justificarte. Pero una vez que lo dominas, deja de ser simplemente una táctica, se convierte en tu aura. La gente empieza a tratarte distinto, no porque hables más fuerte, sino porque hablas menos. Y en esa brecha de palabras, tu poder crece en silencio. El verdadero estratega no gasta energía en derribar ataques, los convierte en combustible. Cada acusación es un intento de herirte, pero también una confesión. En el núcleo de cada crítica late el miedo o la envidia de quien la pronuncia, y ahí reside la oportunidad. Maquiavelo sabía que un gobernante no debía obsesionarse con limpiar su imagen. Hacerlo era descender al nivel de sus detractores. En cambio, recomendaba un arte más sutil, tomar la lanza lanzada contra ti y devolverla convertida en prueba de tu fuerza. Mira cómo opera este principio. Cuando alguien te acusa de ser frío, tu silencio lo confirma. Pero esa confirmación no es debilidad, es intimidación. Lo que para ellos era un defecto, para el público se convierte en signo de disciplina. El acusador queda atrapado en su propia trampa, porque en su intento de exponer tu defecto, revela lo que lo atormenta en su incapacidad para mantener la calma. De igual forma, si te llaman arrogante, la clave no es negar la acusación, sino encarnarla con elegancia. El arrogante inseguro se muestra grosero, ansioso de atención. El arrogante imperturbable, en cambio, se convierte en figura de autoridad. La multitud siempre gravita hacia quien parece necesitar menos. El giro de la hoja consiste en comprender que cada ataque ilumina más al atacante que al atacado. Cuando no respondes con explicaciones, la acusación deja de ser una verdad y se transforma en un eco. Y cuanto más grita tu enemigo, más evidente se hace su desesperación. En la política, este mecanismo ha sido usado durante siglos. Líderes que jamás descienden a responder insultos proyectan una imagen casi mítica, aparecen por encima de la contienda, inmunes a la suciedad. Sus adversarios, mientras tanto, se hunden en ella. En la vida cotidiana, el patrón es el mismo. Cuando alguien intenta humillarte en público, todos los ojos se vuelven hacia ti esperando reacción. Si explotas, confirmas su narrativa. Si te justificas, te pones en posición de inferioridad. Pero si mantienes la calma, si incluso sonríes con serenidad, la tensión se invierte ahora. Es el otro quien queda expuesto como inestable, resentido, débil. Aquí se revela el filo de esta estrategia. No necesitas ganar la discusión, solo necesitas no participar en ella. La acusación muere por asfixia cuando no encuentra resistencia. Y en ese vacío, la multitud empieza a dudar. ¿Y si la acusación era infundada?
¿Por qué insiste tanto el que acusa? La duda se desplaza del acusado al acusador. Maquiavelo lo expresaría así: no defiendas tu reputación, haz que tus enemigos la fortalezcan con sus propios ataques. Porque cada golpe dirigido contra ti, si no lo recibes, termina desgastando a quien lo lanza. Transformar acusaciones en debilidades no significa negar la existencia del ataque, significa elevarte por encima de él, usarlo como un espejo que revela la miseria ajena. Y con el tiempo, esa postura construye un aura impenetrable en la de alguien que no necesita probar nada, porque incluso sus defectos se vuelven armas. El giro de la hoja es un arte peligroso, pero quien lo domina se convierte en figura temida y respetada, porque ya no juega al mismo juego que los demás. Mientras otros gastan su vida justificándose, él convierte cada acusación en un peldaño hacia un poder más silencioso y más profundo. Vivimos en un mundo donde cada acción, cada palabra y cada silencio se amplifica por millones de ojos. La opinión pública es un tribunal invisible, pero implacable, y la arena digital ha multiplicado su poder en cada comentario. Cada post, cada like se convierte en un testimonio que puede construir o destruir reputaciones en segundos. Maquiavelo, si hubiera vivido en esta era, habría comprendido de inmediato que la verdadera fuerza no reside en controlar lo que se dice sobre ti, sino en dominar la percepción de tu silencio. Cada vez que decides no responder a una provocación en línea, no estás cediendo, estás estableciendo un código secreto. A mi poder no necesita defensa. El tribunal digital funciona con un principio simple. Todos observan la reacción, no solo la acusación. Si respondes con defensa o justificación, alimentas el juicio. El público percibe tu ansiedad. Tus palabras parecen débiles, y aunque tengas razón, tu poder se diluye. Por el contrario, un silencio estratégico convierte la acusación en una sombra que se proyecta sobre quien la lanza. Ellos comienzan a explicarse, a justificarse, a debatirse entre ellos. Y mientras tanto, tú permaneces impasible. La psicología detrás de esto es brutalmente simple. El ser humano teme lo que no puede controlar. Cuando tu reacción es imposible de prever, cuando tu silencio mantiene un aura de misterio, la multitud empieza a especular. ¿Qué sabe esta persona que nosotros no? ¿Por qué no responde? La imaginación colectiva comienza a amplificar tu poder, incluso más allá de tus acciones reales. Considera la dinámica de un conflicto viral. Alguien intenta difamarte, insultarte o ridiculizarte. La mayoría caería en la trampa de defenderse, escribiendo largos textos aclarando malentendidos, tratando de convencer al público de su inocencia. Cada palabra gastada es un ladrillo en la prisión emocional que construyen para sí mismos. El operador maquiavélico actúa diferente, mantiene el silencio, observa deja que el rumor circule, que la acusación rebote, que las dudas florezcan en la mente de los demás, y luego, si es necesario, ofrece una intervención mínima, una frase breve, precisa y calculada, que no busca convencer, sino alterar la narrativa. Por ejemplo, eso es una interpretación interesante, sin ataques, sin defensas, solo un distanciamiento frío. Este método transforma la arena digital en un espejo de la debilidad del acusador. Ellos parecen ansiosos, obsesionados, deseosos de confirmar algo que nunca fue tu intención. Tú, mientras tanto, adquieres un poder silencioso que crece con cada intento fallido de provocarte. Maquiavelo habría sonreído ante este fenómeno moderno. El silencio estratégico no es pasivo, es un arma. Y en la arena digital, donde todos buscan validar su existencia, el silencio es un imán que distorsiona la percepción a lo que no se ve, lo que no se explica, se sobrevalora. El poder de tu ausencia es tan grande que incluso los atacantes terminan defendiendo tu causa sin proponérselo. Finalmente, recuerda, no se trata de ser incomprendido por capricho, sino de ser impenetrable por diseño. Cada reacción medida, cada palabra no dicha, cada pausa estratégica construye un muro invisible, y en ese muro, la opinión pública y la multitud digital ya no tienen control sobre ti. Quien domina el silencio, domina la narrativa. El estratega que domina la interacción social
no depende de la violencia ni de la confrontación directa. Su arsenal es mucho más sutil, compuesto por 3 armas que, bien empleadas, convierten cualquier ataque en ventaja. La primera arma es el silencio. Ya lo hemos explorado. Al no responder, no es debilidad, es poder concentrado. Cada acusación que ignoras se convierte en una grieta en la confianza de quien te ataca. El silencio es un espejo que refleja sus inseguridades y obliga a los demás a proyectar sobre ti lo que desean ver. Mientras ellos buscan reacción, tú mantienes el control absoluto del marco de la situación. La segunda arma es el reenmarcado, o la capacidad de definir la narrativa a tu favor sin luchar. Cuando alguien te acusa de arrogante o manipulador, no niegas ni te justificas. Simplemente rediriges la percepción en sí. ¿Eso es lo que ves? Está bien. Con una frase mínima, transformas la agresión en una evidencia de su propia obsesión o debilidad. Ahora es el otro quien se esfuerza por explicarse y justificarse, mientras tú permaneces imperturbable. La tercera arma es exponer a los demás sin tocarte. Dejar que ellos mismos revelen su vulnerabilidad. Cada intento de provocación que no encuentras, cada manipulación que ignoras, hace que tus adversarios caigan sobre su propia arma. La multitud observa, la dinámica se invierte, y tú te elevas sin mover un dedo. Aquí no hay lucha. Hay un juego de espejos donde quien proyecta debilidad termina atrapado en ella. Estas 3 armas combinadas, silencio, reenmarcado y exposición del adversario, forman la tríada del poder maquiavélico moderno. Cada una sola puede ser efectiva, pero juntas crean un efecto acumulativo en quien las domina, construye una presencia casi impenetrable. No se trata de intimidar con violencia ni de controlar a través del miedo directo. Se trata de ser ilegible, imprevisible y estratégicamente imperturbable. En cualquier interacción, ya sea en persona o en la arena digital, estas armas te permiten dictar el ritmo, definir el marco y mantener a los demás inseguros. Mientras todos buscan validación, tú permaneces más allá de la necesidad de explicar, más allá de la necesidad de ser comprendido. Esa distancia convierte cualquier acción, incluso tu silencio, en un acto de dominio absoluto. La mayoría cree que para ser poderoso basta tener una buena reputación, en ser amable, razonable, apreciado por todos. Pero Maquiavelo enseñó lo contrario. La buena reputación es frágil, dependiente de la aprobación ajena. Es un espejo que cualquiera puede romper. La reputación fuerte, en cambio, se construye sobre la percepción de imprevisibilidad y autoridad, no sobre la necesidad de agradar. El hombre con buena reputación teme ser malinterpretado. El hombre con reputación fuerte se preocupa únicamente por mantener su presencia y control. La diferencia es sutil, pero devastadora. Mientras el primero explica, justifica y se defiende, el segundo permanece imperturbable, dejando que los demás llenen los vacíos con su propia interpretación y casi siempre exagerando tu fuerza. Considera esto. Alguien con buena reputación actúa para ser comprendido, para ser validado. Cada explicación que ofrece entrega poder al juicio de otros. Cada intento de agradar cede espacio a la manipulación ajena. La reputación fuerte, en cambio, no depende de la comprensión, depende del respeto y el temor calculado. No es necesario convencer a nadie, porque tu sola presencia comunica autoridad. Construir esta reputación no es un acto de arrogancia, es un ejercicio deliberado de control. Comienza con el silencio ante provocaciones, continúa con el reenmarcado de acusaciones y se solidifica mediante la constancia en la imperturbabilidad. Con el tiempo, aquellos que buscan desestabilizarte pierden interés y saben que no obtendrán reacción. Y la multitud comienza a verte como alguien más allá del alcance de la contienda cotidiana. En la práctica diaria, esto significa priorizar tu aura sobre la aprobación externa. No te defines por lo que dicen de ti, sino por cómo respondes o no respondes a la provocación. Cada acto controlado, cada pausao, estrategicao, cada decisión de no explicar, contribuye a tu reputación fuerte. No es un espectáculo para otros, es una fortaleza interna
que proyecta poder sin esfuerzo. La transición de buena a fuerte reputación es, por tanto, un proceso de elevación estratégica. Abandonas la necesidad de ser comprendido y abrazas el principio de ser temido, respetado y, sobre todo, impenetrable. Es aquí donde la mayoría confunden ser queridos con ser poderosos. Maquiavelo lo resumiría con su franqueza característica: «Meilleur cherche temidou que ahumado», pero aún más efectivo es ser misterioso e impredecible. Maquiavelo no buscaba ser amado, buscaba control absoluto. Aquí reside el último y más profundo secreto del poder en la inmunidad. No se trata solo de fuerza, ni siquiera de silencio estratégico. Se trata de ser inalcanzable, de moverse más allá de las provocaciones, más allá del juicio público. Cuando dejas de defenderte, algo extraordinario ocurre en las personas, sienten la necesidad de protegerte sin que lo pida. La multitud se convierte en tu escudo. Otros, al reaccionar por ti, validan tu presencia y magnifican tu autoridad. Has alcanzado la verdadera apalancamiento social. Tu poder se multiplica sin esfuerzo, porque otros actúan en tu favor, guiados por la percepción de tu superioridad. Este paradoxo final revela la diferencia entre fuerza e inmunidad. La fuerza reacciona, responde, lucha. La inmunidad ni siquiera reconoce el golpe. No es agresiva, no es defensiva. Es una presencia que cambia el juego antes de que comience. En la arena social, aquellos que buscan provocarte pronto aprenden que su energía se desperdicia. No hay reacción que extraer. No hay narrativa que controlar. La verdadera maestría reside en esta transición, en vivir no en defensa, sino en definición. Cada gesto, cada silencio, cada mirada se convierte en una declaración de poder. Tu reputación deja de depender de la comprensión o la aprobación y empieza a depender del temor y la admiración silenciosa que inspiras. Cuando alcanzas este nivel, las acusaciones desaparecen no porque las hayas combatido, sino porque las personas saben que perderán antes de empezar. Tu existencia se convierte en tu defensa, tu presencia en tu arma, y el mundo, inevitablemente, te reconoce como alguien más allá del juicio y de la manipulación común. Has llegado al final de este viaje, pero más que un final, es un inicio silencioso. Cada palabra, cada pausa y cada reflexión te han preparado para internalizar un principio que trasciende la estrategia. El poder verdadero reside en no defenderse, sino en definirse. La semilla del silencio ha sido plantada en tu conciencia. No es un acto para la aprobación de otros, ni un truco para manipular el entorno. Es un compromiso interno en dejar de reaccionar a lo que busca desequilibrarte, abandonar la necesidad de validación y abrazar la autoridad de tu propia presencia. Cuando decides vivir desde esta quietud, transformas cada acusación en una oportunidad para revelar la fragilidad de quien la lanza. Tu silencio se convierte en tu declaración, tu existencia en tu escudo y tu aura en la fortaleza que proyecta respeto, misterio y poder. Si este mensaje resuena en ti, haz un acto simbólico, afirma en silencio, o comenta, como señal de tu compromiso: en mi quietud es mi respuesta. No es una muestra al mundo, es un sello personal de comprensión y control. Ahora, camina con esa semilla sembrada, deja que crezca y florezca. Tu poder no depende de justificaciones, depende de ser impenetrable, imprevisible y auténticamente dueño de tu silencio.